Persiguiendo al Jade, capítulo 61. El sueño de Fan Chanyu fue inquieto y volvió a tener fiebre durante la noche. Cayó en una pesadilla rodeada de una vasta llanura blanca y nevada, con grandes copos de nieve cayendo copiosamente. Fan Chanyu corría descalza y con sus ropas ligeras por la nieve. Tenía los pies casi entumecidos por el frío, pero no se atrevía a detenerse. Al principio Fan Chanyu no sabía que estaba persiguiendo hasta que vio una pareja caminando de la mano a lo lejos. Entonces entendió por qué estaba ansiosa. Eran padre y madre. Corrió hacia adelante con aún más esfuerzo, con el corazón dolorido y amargo, y sus ojos se llenaron de una calidez al instante. Padre, madre. Las dos figuras que iban delante no caminaban rápido, pero por más que lo intentaba, no podía alcanzarlas. Cada vez estaba más ansiosa, casi al borde de las lágrimas. La mujer en la nieve finalmente giró la cabeza. Su rostro aún tenía la expresión amable de los recuerdos de Fan Chanyu. Ella dijo: Chanyu, sé buena y regresa. Fan Chanyu no sabía por qué se sentía tan triste. Mientras las lágrimas corrían por su rostro, su corazón latía con dolor. Preguntó impotente: ¿A dónde vas? La mujer no le respondió, solo giró la cabeza para seguir caminando hacia adelante con el hombre. Fan Chanyu se quedó allí aturdida, sintiendo como si hubiera olvidado algo. Su pecho le dolía terriblemente y respirar se volvió extremadamente difícil, como si se estuviera ahogando. Cuando Sitchen preparó un recipiente con agua tibia para bajarle la fiebre, la encontró atrapada en una pesadilla. Todo su cuerpo se convulsionaba sin control, sudaba profusamente y le empapaba el cabello y la ropa interior. Su rostro, que originalmente estaba pálido, había adquirido un rubor antinatural debido a la fiebre alta. Murmuraba incoherencias mientras dormía, y las comisuras de sus ojos se humedecían lentamente por las lágrimas. ¿Una pesadilla? Era la primera vez que Sitchen la veía tan desaliñada y vulnerable. Sentía como su corazón estuviera relleno de algodón húmedo, ablandándolo pero a la vez sofocándole. Le dio un condazo a Fan Chanyu. ¡Despierta! Pero Fan Chanyu estaba demasiado atrapada en su pesadilla y no mostraba signos de despertar. Al ver que Fan Chanyu podía presionar accidentalmente su brazo izquierdo durante su lucha inconsciente, tuvo que usar una mano para evitar su brazo herido y presionar su hombro para restringir su movimiento. Luego ordenó fríamente al guardia de la habitación: «Vayan a buscar al médico». Más tarde ese día, después de que el médico examinara a Fan Chanyu, Sitchen pensó que su condición se había estabilizado, por lo que envió al médico de regreso a la casa con sus guardias. Después de todo, no habían habitaciones adicionales en la casa de la anciana para que el médico descansara. ¿Quién hubiera pensado que Fan Chanyu de repente tendría una convulsión en medio de la noche? ¿Qué clase de pesadilla podría estar teniendo? Sitchen frunció el ceño inconscientemente cuando notó que sus labios sangraban por mordérselos con demasiada fuerza. Levantó la mano para abrirle la mandíbula, pero accidentalmente le mordió el dedo. Intentó apartarse, pero los dientes de Fan Chanyu se apretaron aún más fuerte, rompiendo casi instantáneamente la piel y dejando un anillo de marcas de dientes ensangrentados. Sitchen solo frunció el ceño levemente antes de decidir dejarla continuar mordiéndole el dedo índice. Al sentir que la persona que tenía entre sus brazos temblaba por todas partes, la espalda encogida y frágil despertó algunos de sus recuerdos enterrados. Nunca había consolado a nadie en su vida, pero en ese momento dudó un poco antes de suavizar su tono. Es solo una pesadilla, no hay nada que temer. En su infancia, la imagen de la falda de esa mujer colgando de la viga transversal también había sido una pesadilla inudible para él.
Cada vez que se despertaba aterrorizado, estaba solo en la oscuridad infinita o en una habitación bien iluminada con Wei Yan de pie junto a su cama mirándolo fríamente como si fuera un perro muerto. Wei Xuan traía a los niños del clan Wei para burlarse de él, imitando sus ataques de pesadilla para divertirse. Más tarde dejó de tener miedo a las pesadillas. Habiendo salido vivo de las montañas de cadáveres y mares de sangre, la sangre en su espada era la mayor que las fantasmas en sus sueños. En ese momento, la forma temblorosa de Fan Chanyu pareció superponerse con el recuerdo de su yo más joven. Los ojos de Zichen se profundizaron. Mientras esperaba que llegara el médico, dejó que Fan Chanyu le mordiera el dedo, la abrazó a medias y le dio unas palmaditas suaves en la espalda con torpeza. Y la frase que más repetía era: «No tengáis miedo, no tengáis miedo». No tengáis miedo, todas las pesadillas terminarán. Cuando el guardia despertó al médico de su cama, lo subió al caballo y galopó de regreso. Fan Chanyu ya se había calmado y había caído en un sueño profundo y exhausto. Zichen estaba sentado tranquilamente en una silla de madera en la habitación, con el dedo índice izquierdo cubierto por una hilera de marcas de dientes, ensangrentado y destrozado. Su mirada estaba desenfocada y sus ojos medio bajos con mechones de su cabello cayendo frente a ellos. No estaba claro en qué estaba pensando. Solo cuando el tembloroso médico fue llevado a través de la puerta, su mirada, casual pero llena de presión, se dirigió hacia ella. Tuvo una pesadilla. El médico, que había sido sacado de su cálida cama en medio de la noche para descubrir que se trataba de una pesadilla, sintió una oleada de frustración. Sin embargo, no se atrevió a expresarla. Una sola mirada del hombre que estaba en la habitación hizo que su espalda se llenara de sudor frío. No pudo más que resignarse a controlar cuidadosamente el pulso de la mujer dormida. Al tomarle el pulso, el médico se sorprendió al descubrir que la mujer, que había estado débil por la tarde, ahora tenía un pulso más estable. Miró en secreto al hombre apuesto pero sombrío que estaba a su lado, pero no se atrevió a decir que la condición de la mujer era bastante buena. Después de reflexionar un rato, le recetó un medicamento calmante y dijo: «Su esposa parece haber estado asustada. Este medicamento calmante le ayudará a dormir más profundamente». El guardia miró a Zichen y al verlo asentir, llevó al médico a la cocina para preparar la medicina. Cuando la medicina calmante estuvo lista, Zichen, como antes, abrió la mandíbula de Fan Chanyu y se la dio cucharada por cucharada. Fue solo en ese entonces cuando las 2 filas de marca de dientes ensangrentados en su dedo izquierdo comenzaron a escocer. Él lo miró después de terminar de darle la medicina, pero no dijo nada. El guardia le ofreció un poco de medicina para la herida. «Marqués, ¿le gustaría aplicar un poco de medicina en la herida de su mano?» Zichen no consideró que valiera la pena mencionar una lesión tan pequeña y simplemente dijo: «No es nada». Mientras el guardia se retiraba con el cuenco, miró en secreto a la dormida Fan Chanyu, con su corazón agitado en secreto por las oleadas de conmoción. Aunque era una mujer hermosa, difícilmente se la podía llamar una belleza incomparable. ¿Cómo había logrado captar la atención del marqués hasta tal punto? Sin embargo, al recordar la escena en que ella levantó a un hombre adulto con una mano y lo arrojó lejos, el guardia de repente se estremeció. Esa fuerza en el brazo probablemente estaba a la par de su marqués, ¿no? Después de beber la medicina calmante, Fan Chanyu durmió más profundamente en la segunda mitad de la noche y no volvió a tener fiebre. Zichen dormitió levemente junto a su cama durante 2 horas. Justo cuando el cielo comenzaba a aclararse, alguien llamó muy suavemente a la puerta. Echó una mirada a Fan Chanyu, que estaba dormida, y vio que dormía profundamente, y salió de la habitación casi sin hacer ruido, tomando la capa del taburete bajo que estaba a su lado. Al verlo salir, el guardia que estaba fuera de la habitación bajó rápidamente
Bajó la voz y dijo: «Marqués, hemos encontrado el paradero de Sui Yuanqing. De hecho, estaba escondido en la fortaleza de Qingfen. Cuando la fortaleza de Qingfen fue atacada, escapó con algunos de los bandidos a través de un pequeño sendero en la montaña trasera. Ahora nuestros hombres los han llevado a la montaña de Yanzhong». Los ojos de Sichen estaban llenos de frialdad. «Vigila los senderos de la montaña, envía a los perros de caza. Veamos cuánto puede esconderse». El rostro del guardia no pudo ocultar su emoción mientras saludaba. «Este subordinado irá y lo arreglará de inmediato». Una ráfaga de viento sopló. Sichen, mirando una hoja marchita cubierta de escarcha y nieve que había caído en sus pies, de repente dijo: «El viento de hoy es del suroeste». Antes de que el guardia pudiera entender el significado de sus palabras, escuchó a Sichen decir: «Enciende un humo espeso en el lado de Barbolento y trae el cadáver de ese líder bandido para azotarlo». El guardia se sobresaltó, luego su rostro mostró aún más alegría. «Este subordinado obedece». Azotar el cadáver del líder de la fortaleza de Qingfen al pie de la montaña de Yanzhong seguramente aterrorizaría a los bandidos restantes que se esconden en la montaña. Cuando se asfixiaran por el espeso humo, soltarían a los perros de caza para que los persiguieran. No había duda que podían expulsar a los bandidos restantes que se escondían en la montaña de Yanzhong. Para entonces solo necesitarían proteger los caminos principales que bajaban de la montaña, y sería como atrapar tortugas en un frasco. Era otro día nevado, pero la montaña de Yanzhong estaba cubierta de un espeso humo. Varias pilas de grandes ramas de pino y ciprés ardían. En el viento llevaba el espeso humo hacia las profundidades del bosque de la montaña. Los perros de caza corrían por el denso bosque y sus ladridos resonaban de un lado a otro como los lobos que persiguen a su presa. Los bandidos que se escondían en la montaña se dispersaron en todas direcciones. Tan pronto como aparecieron en los senderos de la montaña, fueron rodeados por tropas gubernamentales que habían preparado emboscadas desde el principio. Sin embargo, cuando el humo de la montaña se disipó y las tropas del gobierno estaban contando el número de bandidos capturados, no encontraron ni a Xu Guangping ni la bandida de la fortaleza de Qingfen. El joven comandante que dirigía las tropas puso su espada en la garganta de un bandido y preguntó: «¿Dónde están Qin Yuan y la mujer Yan?». El bandido pidió clemencia: «No lo sé, señor. Cuando empezó a salir el humo, nadie pudo soportarlo y los perros nos persiguieron. Nos dispersamos por el bosque». Al ver que no podían obtener ninguna información, el joven comandante tuvo que enviar hombres a la montaña para buscar, pero solo encontraron 2 soldados del gobierno que les habían cortado la garganta y les habían quitado las armaduras. El joven comandante vio los cuerpos y maldijo: «Maldita sea, rápido, persigan las montañas abajo». Al pie de la montaña, donde un arroyo corría suavemente, 2 personas vestidas como soldados del gobierno, que habían estado galopando a caballo durante decenas de kilómetros por la carretera oficial, finalmente tiraron las riendas para detenerse. Se bajaron de sus caballos y corrieron hacia la orilla del río, ignorando la nieve en la orilla. Se tumbaron en el suelo y bebieron varios tragos de agua fría del río como ganado. Uno de ellos, arrodillados a la orilla del río, de repente comenzó a llorar con un gemido. La voz era aguda, claramente la de una mujer. El hombre, que yacía en la nieve recuperando el aliento, no mostró intención de consolarla. Después de recuperar el aliento, se quitó la armadura y la arrojó al río, y luego se levantó y caminó hacia el caballo de guerra. Al ver que parecía que se iba solo, la mujer que lloraba se quedó tan sorprendida que los sollozos se le quedaron en la garganta y rápidamente lo persiguió. «Hermano Qin, ¿a dónde vas?». Esos 2 no eran más que otros que Sui Yuanqing y Yan Xinyan, quienes habían matado los 2 soldados del gobierno y se habían puesto sus ropas para escapar de la montaña de Yanzhong. Sui Yuanqing estaba a punto de montar el caballo cuando alguien le agarró firmemente el brazo.
Bajó la mirada para mujer a la mujer que lo observaba con lágrimas en los ojos. Era alta para ser una mujer. Sus rasgos no eran destacables, con un ligero enrojecimiento en el rostro, común en las chicas de la montaña debido a la exposición al frío y al sol en la mansión del príncipe Sin. En el mejor de los casos se le consideraría una sirvienta ruda. Pensó que se había enamorado de este tipo de mujer que sabían algunas artes marciales y era difícil de domar, pero mirándolo ahora parecía que ese no era el caso. La única que hizo que su corazón se acelerara fue esa mujer. Tenía un par de encantadores de ojos de flor de durazno, especialmente encantadores cuando sonreía. En ese momento levantó la comisura de los labios, pero fue para soltarse lentamente de la mano de Yan Chisian, que sujetaba el brazo. El mundo es vasto, tengo un lugar al que ir. Esto es un adiós. La sonrisa en la comisura de su boca, aunque fría, seguía siendo hermosa. Yan Chi-San-Chin estaba aturdida. Cuando recuperó el sentido ya estaba agarrando a Sui Yuanqing con fuerza. Sus uñas parecían estar a punto de clavarse en su carne a través de la ropa, cuestionándola casi histéricamente. ¿Qué quieres decir? ¿Vas a abandonarme y dejarme sola? Sui Yuanqing levantó una ceja levemente, como si pensara de que su pregunta era demasiado estúpida, y se rió entre dientes. ¿Por qué no? Las uñas de la mujer eran demasiado afiladas y le arañaron el brazo dolorosamente. Frunció el ceño, perdiendo completamente la paciencia, y apartó la mano de la mujer para montar el caballo. Yan Chi-San-Chin dijo con odio: Yi Qin-Yuan, no tienes conciencia. Mi hermano fue a distraer las tropas del gobierno para que pudiéramos escapar. ¿Cómo puedes enfrentarte a mi hermano? Sui Yuanqing se burló. ¿Escapar de las manos del gobierno? No depende de cada uno de sus habilidades. De lo contrario, ¿cómo crees que murieron esas personas en la montaña de Yanson? Yan Chi-San-Chini se lamentó con una voz alta y solo dijo: ¿Has olvidado que te rescaté de la orilla del río? No puedes tratarme así. De repente Sui Yuanqing sonrió e incluso bajó su cuerpo a caballo para estar a la altura de los ojos de Yan Chi-San-Yi. Me salvaste, pero también te saqué de la montaña de Yanson. ¿Por qué no puedo tratarte así? Dicho esto, se enderezó y tiró las riendas y se alejó al galope. Yan Xinyanqui gritó histéricamente y maldiciendo: Qin Yuan, no tendrás un buen final. Sui Yuanqing ignoró los gritos y las maldiciones de la mujer que estaban detrás de él. Después de cabalgar un rato, sacó la pintura que había encontrado más tarde cuando registró la casa de la familia Fan. El cuadro parecía representar una familia de 3 miembros. El hombre era extraordinariamente guapo. La dulce sonrisa de la mujer tenía un vigor natural y la niña se parecía mucho a la mujer. Tenía ojos traviesos. La herida en su hombro donde Fan Chanyu lo había apuñalado todavía dolía, pero el humor de Sui Yuanqing de repente volvió a ser extremadamente bueno. Desde el momento en que recibió esta pintura adivinó que el hombre enmascarado que lo había herido antes era Sichen. En cuanto a la relación entre la mujer del cuadro y él, ¿podría ser una mujer que él mantuvo afuera? ¿Entonces la niña del cuadro sería su hija? La mirada de Sui Yuanqing recorrió el cuadro varias veces. La mujer del cuadro parecía ser todavía una niña. Si tenía una hija tan grande, podría tener al menos 20 años. Pero luego pensó en la concubina favorita de su hermana que había escapado, que todavía parecía una niña después de haber dado a luz un hijo para su hermano, y lentamente comenzó a creer en esa suposición. No era de extrañar que aquella mujer hubiera vigilado desesperadamente aquel pozo seco del patio trasero aquel día. Sichen debería haber abandonado el condado de Kimping debido a la guerra, y ella sabía que no podía escapar con un niño, así que lo escondió en el pozo. Sui Yuanqing se ensombreció al pensar que la mujer ya había dado luz una hija para Si Shen. Dejó el cuadro en su pecho y siguió adelante espoloneando a su caballo. De todos modos, con esta pintura, el viaje al condado Kimping no fue una pérdida total. Al menos ahora sabía dónde residía la debilidad del duque de Wuhan.